Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Buenas tardes, familia del Rey. Qué alegría que estemos hoy juntos y podamos compartir este momento. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Pastora María Elena, por esa preciosa alabanza. Bueno, siempre me gusta compartir de dónde tomamos las ideas para predicar la palabra del Señor. Y en una reunión con los pastores conversábamos acerca de la unión, de estos últimos tiempos, de la importancia de estar juntos, unánimes como iglesia. Y en esos días estuvimos conversando y recordando cómo era esa iglesia que dejó sembrada el Señor Jesucristo. Y la palabra nos recuerda que ellos hacían 4 cosas fundamentales. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en nuestra preciosa palabra. También nos dice que tenían una vida en común y que compartían el pan y las oraciones. Y eso, querida familia del Rey, es de lo que vamos a hablar. También estamos haciendo la tarea de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos ya empezaron, otros van por la mitad, otros ya terminaron y otros ya volvieron a empezar. Entonces, hoy vamos a hablar de el poder de la unidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo extrayendo estas perlas que tiene la palabra. Y quería hacer una pregunta para que me ayuden, y es que vamos a hablar hoy de la sanidad de un paralítico, Pedro y Juan. Acaba de pasar Pentecostés, están llenos del Espíritu Santo y salen a predicar la palabra del Señor con denuedo, con gozo, con alegría, con poder y con autoridad. Y quisiera que me ayudaran con esta pregunta: ¿dónde dice en la Escritura que les habló Dios? ¿O dónde dice que les habló Jesús? ¿O que les habló el ángel? ¿O el profeta? ¿O el hermano? Vamos a tener esa pregunta allí. Versículo primero. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Bueno, ya nos empieza a ministrar la palabra. Pedro y Juan subían juntos y quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo era la relación entre Pedro y Juan? ¿Cómo era la relación entre todos los apóstoles? Bueno, entre Pedro y Juan había cierta rivalidad. Sabemos que este grupo de discípulos tenía muchas cualidades, defectos. Sabemos que había allí ladrones, que había traicioneros, que había incrédulos, que había impetuosos, que había otros más calmados. Pero es importante que después del Pentecostés entendamos que la relación entre Pedro y Juan cambió completamente. Y eso fue a consecuencia de que habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y esto hace completamente el cambio. En esa palabra del Señor encontramos que van nuestro Señor Jesucristo y Pedro juntos, van conversando. Y Pedro se voltea y ve a Juan. Y le dice al Señor Jesucristo, le dice, bueno, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y el Señor Jesucristo le contesta: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y
en este momento lo que vemos es que Pedro y Juan van juntos. Por el poder del Espíritu Santo, esas diferencias fueron superadas. Y esa palabra es también hoy para nosotros. Nosotros entre los hermanos no pensamos igual, no actuamos igual, pero somos órganos de un mismo cuerpo y cada uno tiene una función diferente. Entonces es importante entender este asunto. Y dice que iban al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la hora novena? Para los judíos el día empezaba a las 6 de la mañana, lo cual quiere decir que era a la hora novena, a las 3 de la tarde que iban al templo. Y yo quisiera preguntarte, ¿hubieras sido tú? ¿Hubieras aceptado esa invitación a las 3 de la tarde? ¿Hubieras tenido tiempo? En estos días leí a alguien que decía que todos queremos estar en la eternidad con el Señor, pero ahorita no tenemos tiempo para Él. Y no suena muy consistente que tú quieras pasar el resto de la vida con Él, pero no tengas tiempo. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Entonces está ahí este paralítico, es un hombre de 40 años, nunca había caminado. Desde que nació en esos 40 años no había caminado, y dice que lo llevaban al templo y lo dejaban allí casi como una cosa para que pidiera allí la limosna. Y eso nos hace reflexionar acerca de dónde estaba la bendición en ese momento. Esos judíos de esa época pensaban que la bendición estaba en el templo, que la bendición era la limosna. Pero aquí vienen Pedro y Juan a cambiar la historia, la vida de este paralítico y la vida tuya y la mía, porque realmente Pedro y Juan, dice aquí la palabra del Señor, que ellos recibirían poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo, y que les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego dice la palabra del Señor que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Pero dice allí que los oían, los escuchaban hablar en su propia lengua, dice la palabra, las maravillas de Dios. Y aquí no hubo un desorden, aquí no hubo, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Aquí lo que hubo fue que se repartieron lenguas por el Espíritu Santo, pero los que estaban escuchando oían en su propia lengua hablar las maravillas de Dios. Y eso es lo que vamos hoy a hablar en esta reunión. 3. Refiriéndose al paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. 4. Pedro con Juan. Mira esto. Pedro con Juan. Pedro con Juan. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Miren esto. El primer versículo decía Pedro junto a Juan. Este versículo dice Pedro con Juan, lo que significa que no solo estaban juntos el uno del otro, sino en el mismo espíritu. Estaban en el mismo espíritu y le dicen, mira, fijando los ojos en este paralítico, míranos. Hay que recordar que en esta época estas personas que se ponían al templo allí a pedir los dineros bajaban su cabeza y simplemente estiraban su mano, y la gente que pasaba y quería pues les tiraba una moneda,
Pero aquí Pedro y Juan le dicen al paralítico, míranos, porque querían llamar la atención de este paralítico, porque iban a cambiar por completo su vida, iban a cambiar la vida allí. Y en el versículo 5 dice, entonces él, refiriéndose al paralítico, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba el paralítico? Él esperaba esa limosna, él esperaba una moneda. 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y quiero que nos detengamos aquí una cosa. Pedro dijo, no tengo oro ni plata. ¿Qué pensaría ese paralítico? ¡Ay, qué pesar! Lo que yo estaba esperando de ustedes. No tienen oro ni plata, pero mire lo que dijo Pedro. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Él tenía el Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no tenían oro, no tenía plata, pero tenían algo más importante. Tenían algo que ni todo el oro, ni toda la plata del mundo podían comprar. Y era el Espíritu Santo dentro de ellos. Y ese Espíritu Santo los hace predicar la palabra del Señor con arrojo, con entusiasmo, con fuerza, con poder. Y le dicen, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Quisiera preguntarte qué sucedió primero. ¿Primero se afirmaron los pies y los tobillos? ¿O primero lo levantaron? La Escritura dice que después que lo levantaron, fue que se afirmaron sus pies y sus tobillos. ¡Wow! Eso solo sucede cuando estamos empoderados del Espíritu Santo, para poder ser testigos de las obras, prodigios y maravillas que en el nombre de Jesús podemos hacer. Y la historia es que este hombre, dice el versículo 7, tomándole de la mano derecha se levantó y se afirmaron los tobillos y los pies. ¿Recuerdas la historia de Moisés? Moisés saca al pueblo de Israel, están huyendo de Faraón, vienen los carros del Faraón persiguiéndolos y al otro lado está el mar y parecía una sin salida, parecía una emboscada. Y Moisés levanta su vara, Moisés levanta su brazo y cuando determina poner el primer pie, las aguas se separan. Eso sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nos atrevemos a creer y confiar en la palabra, no simplemente declararla. Porque una cosa es decir al paralítico, oro para que te levantes y camines, y otra cosa distinta es cogerlo y levantarlo, y que en razón de esa fe sus tobillos, sus músculos y sus huesos se hubiesen afirmado en ese momento. 8. Y saltando, mira esto, y saltando se puso en pie y anduvo este hombre. Sin fisioterapia, dicen acá. Y anduvo allí. Mira esto. Usted hubiera esperado que él primero se pusiera de pie, que luego anduviera y que después saltara. La Escritura dice todo lo contrario, que él saltó, después se puso de pie y anduvo. Realmente fue
un milagro tremendo. Pero mira lo que dice el versículo. Y después de esto entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Él no alabó a Pedro, él no alabó a Juan, él a quien alabó, a aquel en virtud, al nombre en virtud del cual él había sido sanado. Y es que el nombre de Jesús tiene ese poder. Y es que el Espíritu Santo tiene ese mismo poder. ¿Qué importaba el oro y qué importaba la plata en ese momento? Si algo que no podía comprar ese paralítico lo obtuvo gratis por la predicación con decisión de Pedro y de Juan. Y vuelvo a mi pregunta del principio. ¿Quién le dijo a Pedro y a Juan que ese día iban a encontrar un cojo? ¿Quién les dijo que lo podían sanar? ¿Quién les dijo que iba a caminar? Porque la palabra del Señor dice, y vino a mí palabra de Jehová. También dice, vino el ángel del Señor, dijo, bienvenida, bendecida, madre, ¿no? A veces habla el profeta, dice, profetiza, a veces es un hermano, pero aquí esta fe de estos hombres, nadie les dijo que iban a encontrar el paralítico y que lo iban a sanar, porque si se los hubieran dicho, ya no era fe, era obediencia, sino por estar llenos del Espíritu Santo y haber creído que prodigios y maravillas, como dice la palabra del Señor, haríamos en su nombre. Entonces, esta decisión de estos hombres hace que este milagro se produzca. Yo sé que hoy el Señor te está hablando. Y hoy te está haciendo que te preguntes acerca de cuál es la fe que tienes hoy. Y por eso esta palabra es para ti y para mí. Para que pasemos de esa fe retórica, de esa fe verbal, a esa fe que mueve, que jala, que arrastra y que solo es posible cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. 9. Y todo el pueblo, mira esto, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto ya trascendía al paralítico, esto ya trascendía a Pedro y a Juan, porque el pueblo vio andar a este paralítico y lo vio alabar al Señor. Y aquí hay una enseñanza muy importante que yo quisiera resaltar. Primero, era el empoderamiento de los apóstoles por el Espíritu Santo. Todas estaban retados a creer y a confiar, pero también al pueblo, porque el pueblo vio el milagro. ¿Cuántos de los que vieron ese milagro entendieron realmente lo que estaba pasando? ¿Cuántos entendieron que era en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que este paralítico había sido sanado? Todos lo habían visto, pero ¿cuántos habían entendido? Sabemos que los apóstoles sí, y por lo que sigue del libro de los Hechos entendemos que ellos también salieron a predicar. Pero ¿qué pasó con el pueblo? 10, versículo 10. Y le reconocían, ¿quiénes? El pueblo. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna en el templo La Hermosa. Y se llenaron, dice la palabra, de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y fíjense una cosa que dice la palabra, que estaban llenos de asombro, que estaban llenos de espanto. Este pueblo fue el cual recibió toda su vida grandes milagros por parte del Señor. Ellos tenían la tradición oral, conocían la Torá y sabían todos los milagros que el Señor había hecho. Y aquí ellos dicen que estaban llenos de asombro y espanto. Y es cierto
que un milagro de esta característica de sanidad de un hombre de una parálisis de 40 años pudiera impactar de tal manera. Y quiero compartirles algo que me sucedió en estos días. Salí a pasear el perrito y tenía una cita, íbamos de afán y vi a dos señoras de alta edad, iban caminando así y yo como gran samaritano les dije, hola, buenos días, bendecido día, que estén bien. Y ellas, adiós, gracias, bendiciones. Y yo seguí mi paseo y cuando iba a la mitad del sendero, escucho, has debido orar por esas señoras. Y entonces yo dije, Señor, si eso es tuyo, que cuando yo llegue, porque uno es así, cuando yo llegue al final del sendero, que allá estén las dos señoras. ¿Y qué crees que pasó? Allá estaban. Allá estaban. Y entonces le dije a una vez, noto que tu brazo tiene algún tipo de parálisis. Dijo, sí, sufrí un ACV, un accidente cardiovascular, un derrame cerebral, no puedo moverlo. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Tú quién eres? La hermana, era la hermana. Le dije, coge su brazo. Coge tú el brazo de tu hermana y lo vamos a levantar al cielo y vamos a orar por sanidad. Y entonces ella dijo, no, yo no lo puedo levantar. Le dije, pues por eso tu hermana te va a ayudar. Dijo, no, yo tampoco puedo. Entonces dije, bueno, vamos a orar para que en el nombre de Jesús sea sanado ese brazo. Y empezamos a orar y yo la tomé de las manos y pudieron levantar las dos sus brazos. ¿Por qué? Porque ese día me atreví, porque ese día le creí al Señor. 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió al pórtico que se llamaba Salomón, y allí estaban viendo a este paralítico. Y venía a mí este versículo, Romanos 8:11, no se te olvide, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y esto es cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, recibimos su Espíritu Santo. Y por eso es que podemos ser testigos de Él, atestiguar, predicar su palabra con arrojo, con valentía, en la certeza que prodigios, milagros y maravillas sucederán. 13. ¿Y qué les dice Pedro y Juan? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Les está hablando de la Torá, les está hablando de lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y a nosotros nos sirve de ministración, ¿cierto? Sabemos que en Mateo 13:17 dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esos hijos somos nosotros. Esa palabra es para hoy, para ti, para nosotros somos esos hijos, porque el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos habita en ti. Ese mismo poder tú lo tienes. Pero tenemos que activarlo y tenemos que ponerlo en marcha. Y dice el versículo 14, mas vosotros negasteis al Santo y le pedisteis que se os diese un homicida. Yo me ponía a pensar, ¿qué es cierto que es esto? Ese pueblo que hoy está admirado, que está atónito, prefirió a Barrabás, al asesino, que al Señor Jesucristo. Por eso Mateo 9:12, si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Si hoy crees esta palabra, si hoy sientes que el Señor te está hablando, si hoy el Señor te está moviendo de esa silla, para que tengas esa fe, no solo que declara, sino que actúa, podrás predicar la palabra y prodigios y maravillas podrás ver allí. Y dice la palabra que en el 15, matasteis al autor de la vida, al Dios que ha resucitado de los muertos, de los cual nosotros somos testigos. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y tal vez cuando nosotros no honramos esa fe, cuando no tenemos ese tipo de fe, estamos rechazando lo que el Señor nos dijo, que en su nombre prodigaríamos señales, prodigios y maravillas si dejamos de actuar con esa fe retórica, solamente con esa fe verbal, y pasamos a esa fe de la actuación, de la fe que mueve el corazón de Dios. 16 y último versículo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ojo, la fe que es por él, ha dado esta completa sanidad en presencia de vosotros. La palabra está diciéndonos aquí que esa sanidad fue completa. Este hombre, después de no haber caminado nunca en su vida, salta y alaba a Dios por la sanidad recibida. Isaías 53:5 dice que nosotros por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Pero ¿cuántos de nosotros realmente lo hemos creído? ¿Cuánto lo hemos declarado? Entonces, sé que hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y que te está moviendo a que actúes, a que te arriesgues, a que puedas orar por esa persona del bracito, por esa persona de la pierna o por cualquier otra circunstancia, porque no hay límite para el poder de Dios. Aquí dice Juan 11:40, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo llega ante la tumba de Lázaro y le dice, Marta y María, no, Señor, no te acerques, lleva 4 días, ya hiede. ¿Y qué dijo Jesús? Ja, ja, ja. Y lo llama y le dice, Lázaro, levántate. Y él salió allí. Esa es la fe, queridos hermanos, que debemos tener. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo dijo, por cuanto toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en el nombre de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y esa palabra está vigente hoy. ¿Cuántos la creemos? ¿Cuántos la declaramos? ¿Y cuántos las vamos a vivir de ahora en adelante? Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a hacer una oración final dándole gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hemos entendido que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y que en virtud, Señor, de haber recibido el Espíritu Santo, hoy te podemos ser testigos, hoy podemos dar fe de tu nombre, Señor. Hoy predicaremos, Señor, tu palabra y sabemos que milagros, prodigios y maravillas nos seguirán, Señor, porque esto sucede cuando estamos empoderados por el Espíritu Santo y oramos
con esa fe que mueve la montaña. Señor, hoy hacemos una oración de sanidad. Levanta allí tu mano derecha y pon la izquierda donde tengas alguna dolor, algún malestar. Señor, hoy en el nombre de Jesús declaramos que toda enfermedad, que todo mal, que toda angustia, que toda preocupación, Señor, es sanada por ti, Señor. Hoy declaramos la sanidad que tú ganaste para nosotros en la cruz. Hoy creemos, hoy recibimos, hoy tomamos nuestro milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. No te dejes robar tu milagro. Síguelo declarando, confía en Él, cree en Él. Familia del Rey, buenas tardes. Hasta pronto. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.